Hola, bienvenidos a mi presentación de TDC, mi código es GJZ122. El título de mi presentación se llama Pearl Harbor y el mundo, la situación de la vida real. La película Pearl Harbor, escrita por el director Michael Bay, muestra la acción que cometió el Imperio de Japón ante Estados Unidos en el año de 1941. En este ataque lo que se dio fueron pérdidas materiales y humanas en los Estados Unidos y provocar un resentimiento y esto también provocando que Estados Unidos ingrese a uno de los conflictos bélicos más grandes del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Eh, Posterior a este ataque, lo que hizo el Estados Unidos fue declarar la guerra un día después del ataque hacia el Imperio de Japón y por ende declaró también la guerra a lo que es Alemania y a Italia. Eh, Ahora la descripción. El director Michael Bay fue quien escribió esta película y él es de nacionalidad estadounidense. Por ende, como su país participó en este conflicto, él lo que hace es escribir este hecho de forma subjetiva, inclinándose hacia el lado de Estados Unidos y haciendo ver que los japoneses son personas malas, violentas y haciéndolos ver como los malos de la película. La de... Ya, de esta situación llegamos a la siguiente pregunta central del conocimiento, que es ¿en qué medida el conocimiento individual de un historiador influye en la producción del conocimiento compartido? A esta pregunta la voy a responder en base a lo que es la historia y las ciencias humanas, y como formas de conocimiento tenemos lo que es la razón, la emoción y la percepción sensorial. Ahora sí. Ahora vamos a analizar los respectivos puntos de vista sobre este acontecimiento. En la situación de la vida real, el Imperio de Japón defiende su ataque con el motivo de que Estados Unidos estaba negando lo que es la navegación por el mar Mediterráneo entre ellos, ya que él era prácticamente parte del dueño de ese mar. En cambio, la perspectiva de Estados Unidos ante este conflicto es que fue una traición debido a que estaban en negociaciones con el Imperio de Japón y por esto el ataque se dio sin precedentes, sin razones válidas según el Estados Unidos. Ahora, según esto, respondiendo a la pregunta del conocimiento, sería que el conocimiento individual de un historiador sí influye en la producción del conocimiento compartido. ¿Por qué? En el conocimiento individual del historiador, él puede escribir la historia de manera subjetiva, apelando a lo que es el nacionalismo de un país. Más aún si es que el historiador es nativo de ese país. En este caso, Michael Bay es de Estados Unidos y por ende va a escribir la película a favor de los Estados Unidos, haciendo ver a los japoneses como unas personas malas y violentas. Unos ejemplos claros sobre esto serían dos conflictos. El conflicto que se dio de las guerras de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña y lo que es la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú. Primero, en la guerra de las Malvinas lo que se dio fue que el conflicto por la soberanía entre estas islas. Por eso, cada país que estaba participando en este conflicto tuvo que escribir la historia, cada uno por su parte. Por eso tenemos que, según la perspectiva de Argentina, desde los inicios, en cambio, se dio que cada uno tenía su teoría de quién había descubierto esas islas. Por ejemplo,
Según la perspectiva de Argentina, estas islas se descubrieron en 1522 por Esteban Gómez. Esta es la perspectiva argentina. En cambio, la perspectiva británica es que se descubrió por John Davis en 1592. Entonces, desde aquí se da la disputa en lo que es de estas islas. Por eso, cada historiador, ya sea argentino y británico, va a escribir la historia a favor de su país. Por eso aquí vemos dos contrastes claros sobre esto. En cambio, en el otro ejemplo de Ecuador-Perú, se tiene que fue una guerra muy corta, pero se dio por diversas razones. También en este caso se tendrá el punto de vista del historiador ecuatoriano y el punto de vista del historiador peruano. Incluso se los adoctrinaba mal en esa época porque si estábamos supongamos que estábamos en la escuela, el profesor de ese entonces les decía que los peruanos son malos, que nos robaron territorio, que nos van a hacer daño y cosas así. Entonces, los estudiantes que reciben esta información van a creer que esto es verdad, según desde su concepción, haciendo ver que los peruanos son malos. Y de igual forma va a pasar en el Perú, haciendo ver que los ecuatorianos son malos. En cambio, otro punto de vista sobre este hecho podría ser que es difícil eliminar la subjetividad, pero se la puede disminuir en gran medida con el análisis de varias fuentes. Por ejemplo, en el conflicto de la Primera Guerra Mundial participaron muchos países, como son Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia y muchos más. Por ende, va a haber muchos historiadores que quieran abarcar este tema. Entonces, al haber muchos historiadores, también van a haber muchos puntos de vista sobre este acontecimiento. Entonces, al haber muchos puntos de vista sobre este acontecimiento, la subjetividad va a ser muy grande. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es analizar varias de esas fuentes para obtener nuestro propio punto de vista sobre este acontecimiento y haciendo que la subjetividad desaparezca en un tanto por ciento. Conclusiones. En conclusión, y en base a los argumentos presentados anteriormente, se puede decir que el conocimiento individual de un historiador sí influye drásticamente en la producción de conocimiento compartido, porque es muy difícil dejar de lado lo que es la identidad de cada historiador, su cultura, lo que lo identifica. Por ende, al momento de escribir la historia no va a poder ser totalmente parcial. Obvio, se va a inclinar hacia uno de los lados participantes, como es en el ejemplo de Pearl Harbor, en la situación de la vida real. Se habla de varios puntos de vista, pero principalmente lo que son de los historiadores y de los historiadores estadounidenses y de los historiadores japoneses. Cada uno defiende su postura con argumentos y con las razones que impulsaron a llevar este acontecimiento. Pero el autor de la película, Michael Bay, escribe esto subjetivamente inclinándose hacia el lado de los Estados Unidos, provocando una subjetividad y dar una mala idea sobre los japoneses, provocando una generalización sobre toda la población japonesa. Gracias.